Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas, en ingeniería los números complejos no son excluidos. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita listar los n primeros números primos. Supongamos que el usuario ingresa el 6. Esto quiere decir que entonces el programa debe arrojar los 6 primeros números primos. Planteamos la solución en un programa de 43 líneas. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include conio iostream. Iostream es una librería que permite la entrada y salida de datos. Con esta instrucción lo que estamos es diciéndole al compilador que vamos a incluir la librería iostream. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include conio.h. Conio.h es una librería que también permite la entrada y salida de datos. Cuando usted desee mostrar un mensaje por pantalla, es decir, por la consola, eso representará una salida de datos. Cuando usted necesite leer información que el usuario ingrese, es decir, capturar la información que los usuarios ingresen, eso representará una entrada de datos. Entonces, cuando necesite operaciones de entrada y salida de datos, va a incluir una de estas dos librerías. En la línea 7 vemos la instrucción using namespace std. Con esta instrucción le estamos indicando al compilador que vamos a usar el espacio de trabajo estándar de C++. Si no incluimos esta instrucción, vamos a tener que usar nuestro propio espacio de trabajo. Eso quiere decir que vamos a tener que programar y ceñirnos a la semántica estructurada de C++. Pero si usamos el espacio de trabajo estándar, vamos a poder programar de manera más flexible. Entre las líneas 9 y 43 vemos el main. El main es el método principal. Recuerde que cuando un programa compila, lo que hace el compilador es incluir las librerías, mirar el espacio de trabajo y por último busca el main, es decir, el inicio del programa. En la línea 11 vemos cómo se declaran de tipo entero 4 variables. La variable número, la variable m, la variable j que se inicializa en 0 y la variable s que se inicializa en 2. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 12 vemos cómo se declaran dos variables de tipo lógico booleano, la variable band y la variable a. Recuerde que las variables de tipo lógico solamente recibirán un valor de 2 o verdad o falso o 0 o 1. En la línea 14 vemos la instrucción code, favor ingresar la cantidad de números primos a mostrar. Code es una instrucción que permite poner caracteres en la salida estándar. La salida estándar es el teclado, es la pantalla. Entonces code significa variable por pantalla. Siempre que se necesite mostrar información en la pantalla, es decir, por la consola, vamos a usar la instrucción code, el menor y entre comillas el mensaje a mostrar. En la línea 15 vemos la instrucción sin mayor número. Sin significa leer una variable en la entrada estándar. La entrada estándar es el teclado. Entonces sin significa variable por teclado. Luego, siempre que necesitemos capturar información que el usuario ingrese, vamos a usar la instrucción sin mayor y a continuación el nombre de la variable que va a capturar la información. Entre la línea 17 y 41 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo for, cuya variable controladora es la x y va a tomar valores entre 1 hasta número, es decir, x menor o igual a número, y la x se va a incrementar de 1 en 1. Recuerde que x más es lo mismo a decir a x le asigna x más 1. Mire, observe también cómo en este ciclo la variable controladora, es decir, la x, se declara en la misma línea. Esto es una técnica muy usada, ya que si de no hacerlo es posible que se olviden declarar todas las variables que se pueden usar en los ciclos. Por eso es conveniente declarar una variable controladora de un ciclo dentro del mismo ciclo. Bien, dentro de esta estructura repetitiva, entonces en la línea 19 a la variable a le va a asignar falso.
Y entre las líneas 21 y 40 vemos otra estructura repetitiva, en este caso un ciclo while, cuya condición es mientras a sea igual a falso. Observe cómo a es una variable de tipo lógico, usted se puede ahorrar usar el operador de comparación. En este caso, poniendo el símbolo de exclamación, vamos a estar preguntando que a sea igual a falso. Dentro de este ciclo while, en la línea 23 a la variable m le va a asignar 2. En la línea 24 a la variable bound le va a asignar el valor de verdad. Entonces entre las líneas 26 y 32 vemos otro ciclo while, cuya condición es mientras la bandera sea igual a verdad y la variable m sea menor a s. En caso de ser cierta la condición, entonces va a ingresar. Dentro de este ciclo, entre las líneas 28 y 31 vemos una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos. En este caso, en línea 28, si la variable s módulo m es igual a 0, entonces en caso de ser cierto, línea 29, a la variable bound le va a asignar falso. Pero en caso de ser falsa la condición de la línea 28, en la línea 31, a la variable m la va a incrementar, es decir, a la variable m le va a asignar m más 1. Observe una cosa, entre las líneas 23 y 32 lo que estamos haciendo es determinando si ese número es o no primo. ¿Cuál número? El número S, ¿sí? Precisamente entonces, al salir de este ciclo interno, entre las líneas 33 y 38 vemos la condicional. Si la bandera es igual a verdad, entonces en caso de ser cierto, línea 35 a la variable j la va a incrementar, es decir, a la variable j le va a llevar j más 1. Y en la línea 36 damos un code, un mensaje por pantalla. Imprimimos el primo x es s. Recuerde que una instrucción code muestra mensaje por pantalla y se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usan los símbolos de menor y el texto debe ir entre comillas dobles. En la línea 37 a la variable a le va a asignar true, es decir, verdad. Y entonces en la línea 39 a la variable s le asignamos s más 1, es decir, la variable s se incrementa en 1. Te recomendamos entonces estudiar la tutoría del ejercicio que permite determinar si un número es o no primo. En este caso recordamos que entre las líneas 23 y 32 estamos determinando si un número es o no primo. Recuerde que el operador módulo de la línea 28 lo que hace es hallar el residuo de una división. Si el residuo es igual a 0, quiere decir que los números son múltiplos, es decir, que la división es exacta. Pero si el residuo no es 0, quiere decir entonces que los números no son múltiplos. Por eso entonces la variable s va a tener el número y la variable m es quien va a hacer la comparación. La variable m va a tomar valores entre 2 hasta el número. Supongamos que el número sea el 7, entonces vamos a mirar entre el 2 y el 6 cuáles son múltiplos del 7. Si encuentra uno que sea múltiplo, entonces el número no va a representar un número primo. Pero si no encuentra múltiplos entre el 2 y el número, quiere decir que el número va a ser primo. Y lo imprimimos. Observe entonces que en realidad este programa no está mostrando los primeros n números primos, no. Lo que está haciendo es mostrando cuáles son los primos entre el 1 y el número. Para realmente mostrar los primeros n números primos, se debería reemplazar ese primer ciclo, el de la línea 17, ese ciclo for, por un ciclo while que sea mientras la variable j sea menor al número. En este caso, si vamos a imprimir los primeros números primos. Por último, entonces, en la línea 42 vemos el método "get". Este método lo que hace es esperar una entrada de teclado. Cuando el programa compile y ejecute, vamos a ver la salida de datos y a continuación presionaremos una tecla para cerrar la ventana de ejecución. Si no incluimos este método, lo que pasa es que el programa compilará, ejecutará, pero inmediatamente se cerrará la ventana de ejecución. ¿Por qué? Porque no hay una espera de entrada de datos. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un algoritmo que permita listar los n primeros números primos.
Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.